empezar y de repente se corta. Ya estamos ahora sí iniciando. Estoy súper contenta y emocionada porque estoy aquí con la maestra Úrsula, que la conozco, tengo el gusto y el honor de conocerla desde hace más de 20 años. Mutuo el gusto. Gracias. Cuando tuve la oportunidad de trabajar en Formus, en la escuela que tú formaste, hace pues 22 años o 21 años, ya hace tiempo. 42 años tenemos. ¿Qué tienes? Pero cuando tuviste la unidad en la estanzuela... no, son como 20. Sí, 21 o 22 años, ¿verdad? Sí. Allá iniciamos. Estoy muy contenta de estar aquí contigo y quiero presentarte a nuestra audiencia de Frogging, que siempre todos están muy pendientes de que qué temas vamos a ver. Hoy les voy a hablar, tenemos el súper honor y me siento emocionadísima de estar aquí contigo. Gracias por recibirme en tu casa, que más honor todavía, porque sé que con estos fríos que hemos tenido en Monterrey, pensamos mejor estar en casa, ¿verdad? Ya sé. Y bueno, yo me siento súper contenta que estás aquí en la casa, que coincidimos otra vez. Que nuestros caminos, caminamos juntas con tantos frutos muy buenos. Claro. Volvemos a coincidir. Ya sé. Qué buen momento. Ya sé, me encanta y les quiero compartir que cuando, inició Frogging, que como les digo, en esta semana cumplimos 13 años de estar así como Frogging. Sí. Pero antes de eso yo había tenido clases de inglés antes. Muchas de las cosas que uso en Frogging las aprendí del constructivismo y las aprendí del trabajar contigo, los cursos que nos dabas, lo que teníamos que leer para prepararnos para dar las clases, para planear. Sí. Entonces te quiero agradecer públicamente todo el conocimiento que compartes siempre con todas tus maestras, porque realmente da frutos. Sí, bueno, y mi gratitud para ti, porque ¿cómo aprendemos? Todo lo que aprendemos lo construimos a través de las interacciones con los demás. Exacto. Ese ya es un principio del constructivismo. El aprender siempre en comunidad. Entonces, lo poquito que sé, tú tienes mucho que ver con eso también. Gracias, sí. Súper contenta. Bueno, pues iniciamos. Las personas que nos están viendo de otras ciudades igual y dicen, pues, ¿quién es Úrsula Werren? Entonces, si nos quieres platicar tantito, Úrsula, un poquito de tu historia. Muy bien. Bueno, mucha gente me dice, seguramente tuviste una niñez maravillosa, y pues no fue tan así. Yo nací durante la guerra. A los últimos años de la guerra, era niña, nací en 1940, y entonces, aparte de la cultura europea, y muy específica, en un pueblo pequeño, y mis papás específicamente, tenía una niñez con muchísimas restricciones. Primero, yo creo que lo que menos me impactó, o creo que favorablemente me impactó, que había muchas carencias. Entonces yo sé valorar todo y hacer mucho de poco, ¿verdad? Pero la educación fue tremendamente estricta. Lo más importante es no cometer errores, lo más importante es ser perfecta, lo más importante era jamás contestar y obedecer a la primera. Eso era la regla número 1. Entonces yo tardé muchos años, hasta más o menos los 15 años, cuando entré a la normal, empecé a reflexionar y darme cuenta que en mi corazón yo no quería eso. Y por fortuna tenía una maestra de primero y de segundo que luego me acompañó todos estos años, que tenía otras ideas. Y entonces tenía una referencia de que se puede enseñar de otra manera, y no con el castigo, con la crítica y sin reconciliaciones. Creo que son las cosas terribles cuando un niño nunca se puede reconciliar después de haberse equivocado. No se vale. Entonces, sí. Pero yo estoy muy contenta que me tocó eso. Mis padres hicieron lo mejor que pudieron y lo que ellos creyeron que era lo correcto. Que era lo que ellos sabían. Sí. Porque eso era, ya reflexionando sobre eso tan doloroso, de cuando en la normal, que fue una cosa maravillosa, una escuela muy abierta y ya impregnada del constructivismo, Piaget, el fundador, es suizo también, entonces ¿verdad? Tu compatriota. Entonces eso estaba presente y yo empecé a gozar no solamente la educación, sino mi propia persona, mi vida, encontrar el propio valor y sentirme capaz de tomar decisiones, buenas decisiones, y sobre estas buenas decisiones ir creciendo, ¿verdad?
y finalmente pues el destino hizo que llegara aquí a México. Sí. Que nos sentimos bien afortunados de que qué bueno que te trajeron para acá. Sí, ¿verdad? Sí, yo digo lo mismo, si no, no estaremos ahorita. Claro, aquí. Exacto. Eso sería una pérdida muy grande. Ya sé. Después de dar clase como maestra y hacer música 6 años allá y poder practicar toda esta bondad que tiene un método diferente que cree en los niños que son capaces de pensar y de crear sus propias ideas, y que estas ideas pueden ser inmaduras, pero son las que tienen de ahorita y son material para poder seguir construyendo y crecer sobre ellos. Pues todo esto lo pude practicar, y llegando aquí tuvimos pronto 3 hijos, varones, y en un momento dado busqué una escuela de música de acuerdo a mis ideas. Que la música se tiene que enseñar con la música. Y disfrutándola y queriéndola. Y no, realmente todas las personas que enseñaron estaban enfocados en las notas, en los símbolos o en las abstracciones. Eso era lo más importante en lugar de la música. Y la abstracción, el símbolo, viene después, que se entiende muy fácilmente una vez que se entiende la realidad que es la música. Así que empecé a dar clases de música. Aquí en tu casa. Aquí en la casa. Sí, ahorita que entré, vi que tenía las escaleras para la parte de arriba, que era donde empezaste. Y llegamos hasta hacer luego una escuela bastante grande con compañeros que empezamos a trabajar los sábados sobre la metodología. Y finalmente llegamos a tener muchísimos niños, hasta que un día, muy felices, que aprendieron música de una manera natural. Natural significa así como la humanidad hizo música desde sus sabores, desde la existencia del primer hombre, hizo música, así hicimos música. Y la escritura musical tiene 1000 años nada más, entonces hacemos la línea de tiempo. Se necesita aprender, claro, las notas, pero en segundo término. La tienes que sentir, primero se tiene que hacer música. Y entonces alguien trajo un niño con síndrome de Down. Este niño se juntó con su hermanito y ahí empezó todo este movimiento de inclusión. Y la inclusión fue realmente mostrando la necesidad de tener un jardín de niños en el primario y la secundaria. Eso fue como el gran impulso de tener una escuela diversa para ellos también. Constructivista, diversidad es uno de los principios, ¿verdad? Y el constante aprender. Nadie es especialista en constructivismo, sería una contradicción. Siempre somos aprendices, siempre estamos en constante aprendizaje. Sí, construyendo lo que podemos saber sobre una cosa. Hay 1000 cosas más que aprender. Y eso, para llegar a eso, construimos sobre una idea la siguiente y la siguiente y la siguiente. Y el impulso siempre viene de la sensorial, de la actividad, de la experiencia. Siempre viene aparte, la parte social está implicada, el compartir las ideas. Al ver tú piensas diferente, yo pienso de otra manera. A ver tú cómo piensas, me hace sentido, y yo pienso así, te hace sentido. Así aprender en comunidad y siempre saber que el aprendizaje jamás va a terminar. Siempre sobre lo que sé hoy, hay mucho más que aprender mañana y pasado mañana. Así es. Sí. Y a mí me encanta, quiero aquí tomar así un punto. Por ejemplo, ahora los términos así en inglés es learning by doing. Aprender haciendo. Porque es la forma como vas construyendo tu conocimiento. Claro. Y por ejemplo, yo eso lo aprendí de ti, del constructivismo, cuando trabajé contigo hace más de 20 años, y lo empecé a aplicar con los niños. Y yo veía que si los niños interactuaban, jugaban, se emocionaban, participaban, ellos aprendían mucho mejor que nada más aprender a hacer los verbos 5 veces o repetir las palabras. No está en los libros. Exacto. El libro es al final. Exacto. Ellos lo tienen que jugar, sentir, hacer. Entonces siento que eso es lo que aprendí, lo que extraje o lo que acoplé a la metodología Freud. Magnífico. Que los niños tienen que aprender haciendo. Sí. Y que no es que no sepa nada, ya tienen mucho conocimiento. Nada más vamos a ver a cuál es la meta que vamos a tener que llegar.
Salud. Gracias. Entonces me encanta todo eso que dices, porque eso es justamente lo que hacemos, y yo soy una fiel creyente de eso. Sí. Y así es en la vida en general, claro. No nada más en el inglés o en la escuela, ¿verdad? En general en la vida. Sí, pero tenemos que ver los niños chiquitos cómo aprenden a tocarlo, desbaratarlo, volverlo a meter a la boca, y sin teoría. Y la teoría viene en su momento, claro. Viene la reflexión. O sea que siempre tenemos una acción, reflexión. Si es pura acción, es activismo y tampoco nos lleva a un término, a un buen término. Pero si es una acción y inmediatamente después, uy, ¿y lo que pasó? ¿Por qué pasó así? ¿Pudiera haber sido de otra manera? ¿Tú qué piensas? ¿Qué pienso yo? Ah, pero es que yo me acuerdo y viene todo lo que ya sé, lo conecto a lo que está pasando en el momento, claro. Y así se va construyendo todos los conocimientos. Me encanta, sí. Me encanta. No por la repetición, sino acción y reflexión. Por la experiencia, ¿verdad? Así es. Bueno, y también les quiero platicar, bueno, ya nos platicaste tu historia, les quiero platicar. Úrsula acaba, ay, es que nos da aquí toda la luz, bueno, de escribir un libro, acabas de publicar, que de hecho, gracias a esto me volví a acordar de muchas de las experiencias que vivimos juntas. El libro se llama Pinceladas, y es aquí como bien lo comentaba Rosaura Barahona, Jesús Amaya, María Torre, que es un libro que es para tener en tu cabecera, para animarte, para si algún tiempo lo puedes leer seguidito, lo puedes leer por partes, lo puedes leer, abrir en cualquier parte del libro y vas a aprender algo. Son las experiencias que has tenido, el aprendizaje que has tenido, y nos da muchos tips que yo aquí ya hice algunas anotaciones que me encantaron, que me gustaría compartirlo, tips de cómo aplicar esta teoría en el mundo, en la vida real, porque suena padre en teoría, dices, a lo mejor la gente que nos ve dice, bueno, pues yo no tengo a Formus cerca de mi casa, o vivo en otra ciudad, pero ¿cómo le puedo hacer para poderlo aplicar en la casa? Hay una frase, voy a decir a lo mejor frases y de ahí me vas tú diciendo. Bueno, ahorita hablando era, ¿cuál es la base? Lo único que todos somos iguales es que somos diferentes. Ya. Sí, me acuerdo de esa desde hace 20 años, que siempre nos decías, lo único en lo que todos coincidimos es que todos somos diferentes. Sí. Porque todos somos súper diferentes. Sí, y eso ya empieza con la organización de un salón de clases, ¿verdad? Uh-huh. Si todos están en fila, si todos los niños tienen el moño al lado derecho y todos tienen que estar haciendo lo mismo o dibujar lo mismo, pues estamos realmente cortándonos las alas, estamos perdiéndonos la gran diversidad de aprendizajes. Y empieza con cualquier cosa. Por ejemplo, una niña puede llegar en la mañana, está muy triste porque se enfermó su mascota. Bueno, de esta idea, de esta tristeza que todos asumen y todos empiezan a lagrimar, y que es que yo también tenía un pajarito y eso y el otro, sale una riqueza muy grande de conocimiento, del cuidado de los seres que viven. A lo mejor van a ir a un lugar donde rescaten los perritos, etc. No sabemos dónde termina una sola idea de los niños. Claro que finalmente en la escuela hay que organizarla, hay que darle una estructura, pero siempre partimos de un interés específico de los niños. Porque entonces hay movimiento, no solo en la cabeza, sino en todo el cuerpo, en el corazón y en la mente. Y eso aprovecha la maestra y dice, ¿te fijaste en lo que dijo Pablo? Vamos a seguir la idea de Pablo. ¿Qué dijo Pablo? Ay, pues es que yo no estoy de acuerdo. Pablo, ¿puedes explicarlo mejor? Ah, pues ya lo entendí. Es trabajar en diversidad. Entonces siempre trabajar cuando se puede, no siempre. A veces la maestra explica una cosa, pero siempre está al pendiente qué piensan los niños y qué opinan los niños. Y que si lo partimos otra vez, entonces ya tienes 4 partes. Ah, entonces, ¿cómo creen? Si otros eran medios, ¿cómo podrían llamarse cuando son 4 partes? O sea, siempre implica a que los niños, usando el conocimiento previo, participen en la construcción de cualquier nuevo elemento
que hay un programa hasta de la Secretaría que tenemos que cumplir, pero es el modo, la manera como lo trabajamos, que lo hace tradicional o lo hace constructivista. Sí. Padrísimo. En este libro mencionas el desarrollo de habilidades. Se habla de la inteligencia, que muchas veces dicen, ¿qué es la inteligencia? Las pruebas de inteligencia, si tu hijo es más inteligente, si tiene el QI muy alto, o que si lo tiene bajo, o qué podemos hacer. Y aquí dice que más que la inteligencia es el desarrollo de habilidades, que son muchas, que son las artísticas, sociales, morales, personales, cívicas, creativas, más eso que en sí los puntos de inteligencia. Claro. Y lo interesante es que Piaget, en la primera escuela, era en una escuela, es el del Binet, donde se desarrolló justamente la medición por números de la inteligencia. Y entonces él se dio cuenta que todos los niños se equivocan en las mismas cosas. Y tomó estas equivocaciones para estudiar el desarrollo de la mente. Y la mente no es otra cosa que la historia de toda la humanidad. Por eso tiene una estructura. Cuando pensamos, un ejemplo es las matemáticas. Si los niños no conocen las cualidades de las cosas, no pueden llegar a entender que existe también una cantidad. Solo pueden llegar a la cantidad a través de saber cualidades. Entonces, distinguen entre rojo, azul, etcétera, etcétera. Mil cosas pueden distinguir. Y un día se dan cuenta que uno y otro juntos se hacen dos. Y eso se llama dos. Entonces empieza a crearse la idea del número. Y cuando no está listo el cerebro, no lo pueden hacer, con más que explicamos. Y de ahí viene lo que el número que se va desarrollando, la cantidad, las comparaciones, si quito, si pongo, si parto, todo esto ver siempre con cosas prácticas, reales, compartir el lonche en 4 o en 2 o en 8, y de ahí aprendemos luego lo que son todo lo que tenemos que saber, ya lo teórico sobre las matemáticas, ¿verdad? No al revés. No lo pueden aprender, el cerebro desde edad no puede aprender nada abstracto si no han pasado por lo práctico. Y yo, bueno, aquí tengo para aprender, que son 4 partes, que era la experiencia sensorial, exacto, el aprender por experiencias, que ya lo comentas ahorita, la memoria afectiva, que esa me encantó, y el escuchar. Sí, o sea, primero es el contacto de algo que me llama la atención. Recuerdo de una maestra que les hizo una historia con un tema muy especial, se los contó y X, nadie le interesó. Lo guardó en una parte en el salón y a los 8 meses un niño dice, mira este cuento, qué interesante. A ver, 8 meses después, alguien le interesó y fue una maravilla el cuento. No estaban listos los niños, no estaban listos su interés para sacarle provecho. Y a veces les tratamos de convencer que a la fuerza tienen que aprender. Tienen que aprender, tenemos que tener la habilidad de despertar el verdadero interés. Entonces, nos acercamos fisiológicamente, viendo, oyendo, tocando, compartiendo. Y eso lo hacemos en conjunto, para que todas las ideas juntas pueden empezar a enriquecer la idea básica. De ahí entra la misma memoria de todo lo que aprendimos, la memoria previa, viene actuando y dice, ya me acordé, es que ya sé. Y entonces se enriquece otra vez. Y finalmente llega a una estructura que los niños pueden verbalizar, escribir, dibujar, o cuando son grandes en la computadora, donde quiere que sea un producto mental, pero que empiece, como tú dices, con la parte del interés, del compartir, de lo sensorial, del pensar, lo afectivo. La memoria afectiva es una de muchas memorias que tenemos. Una clase, aunque sea matemáticas, sin memoria afectiva, va a ser aburrida y los niños van a la casa muy poco motivados. Pero si lo que aprendimos tiene sentido con mi vida, entonces entra también la memoria afectiva.
ahí, hablando de eso, era otra frase que rescaté de ahí. Rechazamos lo que no entendemos. Como que a veces, ay, pero es que cómo, no aprende tal, no sé, tema, es mi hijo o así. Sí. O de adulto incluso, ¿verdad? Que a veces hay cosas nuevas y que tú rechazas. No, esto yo no, para mí esto no está bien. Claro. Rechazamos lo que no aprendemos. Sí. Rechazamos lo que no entendemos. No, lo que no entendemos. O sea, de ahí salen, por ejemplo, en cuanto a las demás personas, nuestros juicios. Queremos, y usamos hasta la palabra que mal, que está mal. ¿Cómo vamos a pensar a esto? Sí. Pues yo no conozco su historia, no conozco todas sus circunstancias de la vida que le hacen pensar de esta manera. Entonces, la actitud importante dice, ¿sabes qué? No te entiendo, pero me encantaría entender lo que... Sí. ¿De dónde sacaste esta idea? Estar siempre abierto a nuevas cosas. Por eso dije, un maestro constructivista nunca puede ser la autoridad o el especialista. Eso no existe. Sino todos somos constructivistas en el momento que nos abrimos hacia cualquier campo de interés y finalmente hacemos un juicio. Por ejemplo, yo a lo mejor tengo una religión y es muy importante que conozco muchas otras religiones para finalmente tomar una decisión. Y no simplemente la que por inicio, a lo mejor regreso ahí y digo, eso me convence. Pero qué maravilla que encuentro paralelos en el budismo, que la compasión, pues yo quiero también en la compasión, pero primero me abro, primero miro a los demás, no me pierdo allá. Yo tengo también mi historia, mis propios aprendizajes y voy formando, construyendo una idea muy propia, muy personal, sostenida en una comunidad. Claro. También. Sí, que no estás aislado, ¿verdad? No es, esto yo siento que es lo mejor para mí, no me importa lo que los demás porque vives en comunidad. Son referencias. Claro, sí. Referencias. Entonces yo no puedo ya nunca decir, pues estás muy mal. Pues estás de una determinada manera, aunque a veces me dan ganas, ¿verdad? Veo el periódico y digo, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Que yo no pueda compartirlo, que yo no puedo entenderlo porque pienso de otra manera, es diferente. Pero nunca puedo decir de una manera, es que no existe nada absoluto en el constructivismo, siempre estamos en búsqueda. Y búsqueda. De aprender. Si algo estuviera mal, es alguien que dice, no, nada más lo mío es cierto y olvídate de todo lo demás. Bueno, esta persona se cierra y ya no puede aprender más. Así es. Otra de las cosas importantes aquí que aprendí yo mientras que estaba trabajando ahí contigo y que después me encantó, es el equivocarse. Las palabras que tenemos consideradas como negativas, como un problema. Yo me acuerdo que decías, si hay algún problema, no es algo malo. Cuando tú normalmente dices, tengo un problema y hasta haces la cara de preocupación y de estrés porque hay un problema. Y tú nos decías siempre, un problema es una oportunidad perfecta para aprender. Ahora que leo tu libro, lo entiendo mucho más porque ahora el problema viene también junto con el equivocarse. Y hay una frase que la saqué de aquí que dice que todos tenemos el derecho y la responsabilidad de equivocarnos porque en ese hay un regalo escondido. Exacto. Eso te lo dijo una niña. Que el regalo escondido es el aprendizaje. Entonces, nos equivocamos. Claro. Pero ¿qué aprendimos de esa equivocación? Claro. O de ese problema. Y la cosa es que ni siquiera podemos aprender si no nos equivocamos. ¿Verdad? Entonces, todas las cosas científicas que ya sabemos actualmente, cuántos errores hay abajo, infinidad de errores que fueron superados, corregidos y elemento de aprendizaje justamente para llegar a un nuevo conocimiento, una nueva verdad. Entonces, cuando los niños, y eso me recuerdo otra vez de Piaget, él dice, no hay niño malo, por ejemplo, en lo social y moral, hay un niño en cierto momento de desarrollo.
Entonces, si un niño de 4 años dice una mentira, yo tengo que entender que acaba de descubrir él, muy inteligente, un recurso para resolver un problema, ¿verdad? Ahora, no lo dejo ahí, entonces podemos platicar. Ah, me platicaste que no fuiste tú el que tiró la taza. Entonces, tengo que regañar a tu hermano, ¿qué tengo que hacer? Cuando ya lo ve, le pido que piense conmigo, lo pongo en un contexto ya social con sus hermanos, claro, que pueden ser acusados. Y entonces empiezo a operar la empatía, que la tenemos desde nacimiento, es algo innato que tenemos, además tenemos que desarrollarla y usarla, y a través de la empatía él se va a dar cuenta que si miente no se salva de un problema, sino crea un problema para otros. Y entonces aprende que hay que tomar en cuenta el otro también, y eso inhibe a que siga mintiendo. Con esa actividad. Entonces no es nomás la regla, todo tiene un porqué y todo tiene un contexto social, ¿verdad? Y eso hace tan rico nuestro aprendizaje. Claro. Así los niños socialmente van aprendiendo poco a poco, primero que hay una autoridad y mamá y papá es la autoridad, y más adelante se dan cuenta que ellos pueden ser responsables por sus propias decisiones. Y en este momento podemos ya darles más libertad. Y podemos soltar parte de la autoridad en la medida que ellos se hagan responsables por ellos mismos. Entonces hay este equilibrio. La libertad no se da. Se gana. Se gana. Y cuando ya puedo pensar moralmente, usando la compasión, la empatía y el razonamiento, sí, todo junto, entonces puedo dejarle que tome más decisiones por él mismo. O puedo pedir, ¿qué pensaste cuando tomaste esta decisión? ¿Qué se te vino en la mente cuando dijiste tal cosa? Porque fíjate, quedó una persona herida. Entonces ya no necesito poner un castigo. Lo más importante es que el niño se dé cuenta del efecto de sus errores sobre los demás. Usar empatía y compasión, ya no los quiere hacer. Y termina siendo una persona que toma muy buenas decisiones, que son además morales, empáticos y llenos de bondad, ¿verdad? Claro. Yo platicando alguna vez en una plática con el doctor Jesús Amaya, él decía, ¿cuál es lo principal que tú como papá le quieres dejar a tu hijo? Y él decía, pues todos quieren, y que sean felices y una educación universitaria, sí, y así. Y decía, bueno, sí, pero ¿qué más? Y al final decía, el hacerlos independientes. Sí, claro. El que puedan tomar autónomos. Porque a veces independientes pueden tomar decisiones no morales. Pero en la autonomía siempre la decisión toma en cuenta a mí y al otro. A mí y al otro. Y que eso es lo que ahorita estás diciendo. Los tienes que enseñar a que ellos puedan llegar a ese nivel de autonomía, claro, cuando son responsables de que saben lo que hacen, tu lema, libertad con responsabilidad. Cuando sé lo que hago, porque ya reflexioné. Es bueno para mí y es bueno para la comunidad o para el otro, para mi familia, para mi grupo, para luego mi comunidad. Tenemos un reto delante de nosotros tremendo. Estamos viendo pues todos estos desajustes en nuestro país todavía. Sí, que somos parte del problema. Parte, otro de las cositas que era, antes de pasar a otra frase, era la perfección. En tu libro platicas mucho que como papás y mamás a veces queremos la familia perfecta. Ya ves, papá, mamá felices, haciendo reflexión el comercial, con nuestros hijos, claro, así todos los niños lavándose dientes en la noche, comiendo frutas y verduras, haciendo sus tareas y todo. Y hay papás que dicen, es que aquí en la casa es positivismo, porque estamos tratando de hacer todo positivo. Y que muchas veces el querer hacer todo positivo y perfecto, pues realmente, no, lo que me platicabas ahorita, no existe lo perfecto. Y también en el libro comentas
que tampoco es, que a veces el hablar todo positivo sin reflexionar sobre lo negativo también puede tener... Sí, cualquier situación, ninguna es absoluta, y cualquier situación es relativa y está contextualizada, pero entonces nunca es perfecta, ¿verdad? Si hay, cuando se quiere la perfección, se hacen los niños muy tensos, muy angustiosos, y tienen que empezar a mentir. Porque recuerdo muchísimo una familia, hace mucho tiempo estaba en la escuela, y los niños muy inteligentes y mentirosos todo el tiempo inventaban situaciones. ¿Qué es eso? Y finalmente supimos que los papás, para tenerlos perfectos, usaban el castigo físico. Entonces, por no... El miedo al castigo físico los hacía mentirosos. Y finalmente estaba el deseo de los papás que tener hijos perfectos. Y todo salió muy mal, muy diferente, ¿verdad? Entonces, no, aprendemos hoy una cosa y sobre eso aprendemos otra y otra. Y yo agradezco muchísimo una experiencia, una psiquiatra que era canadiense y colombiana, con la cual tomé un curso de arte terapia. Y ella nos platicó en todo en el contexto, y no puedo contarlo así todo esto, pero finalmente dijo, la madre perfecta es la madre razonablemente imperfecta, porque si la madre fuera perfecta, los niños no se pueden preparar para la vida donde van a interactuar todo el tiempo con gente imperfecta. O sea, en esta imperfección y en esta búsqueda, no de la perfección, sino de evolución, del crecimiento, del desarrollo, vamos a irnos ajustando en lo mental, en el conocimiento, en las relaciones. Siempre son ajustes para una mayor comprensión, una mayor compasión y finalmente sobrepasar la justicia ojo por ojo, ir más allá. Podríamos decir ojo por ojo, pues es perfecto, porque matemáticamente pues está claro. Esto hacen los niños entre los 6 y los 8 o 9 años, pero después entra en la comprensión y la necesidad de entender al otro, y las cosas se vuelven más flexibles y nos dan mucho más oportunidad de aprender de la vida y para la vida, porque así se llama el libro. Educar, mire, dice... Educar desde las pinceladas es el título del libro, y es Educar desde la vida y para la vida. Sí, ajá. Sí, Entonces pues. no tengo que ser yo tampoco perfecta, y es un alivio muy grande. Sí, como de saber papás. De que cuando me equivoco, tengo una razón, me falta conocimiento, no, me olvidé de una cosa, fui impulsiva, perdón, me enojé de una cosa que, pues a lo mejor me conecté con algo que viví hace 50 años, ¿verdad? Y eso me hizo enojar. Pero somos así los seres humanos, ¿verdad? Y se hace un crecimiento hacia la conciencia de lo que sí nos conviene y lo que es mejor para mí, que es mejor para los demás, para que es mejor para la comunidad. Me encantó. Y tenemos, otro tema, la permisividad. Sí. Esta frase, cuando la leí, dije, esta te tengo que preguntar. La permisividad es el peor abuso infantil. Así como que me quedé impactada, porque a veces está el tema, es que yo soy un padre, un papá, una mamá buena onda, yo les dejo, yo les doy, yo les presto, porque quiero que sean mis amigos y quiero llevarme bien con ellos y sus amigos y así. Claro. Y entonces les empiezas a dar permisos y a lo mejor libertades, ahorita con lo que platicas, que todavía no están listos. No hay criterio para ellos, no hay límites, entonces los confundimos enormemente. Y es algo que pasa cada vez más, ¿verdad? A lo mejor estos papás llegan todavía de una generación donde orgulloso el papá decía, nomás levanto los ojos y todo el mundo obedece. Bueno, vamos a dejar esto en el pasado, pero ahorita no es nomás el papá que levanta, no, los ojos no, ahora hablamos, ahora nos comunicamos, ahora escuchamos y aprendemos junto con ellos. Y no dice que ellos tengan toda la razón. Ahora, una tendencia es que leí en Navidad un comentario
que los niños no deberían recibir más de 2 o cuando mucho 3 regalos. Y todos nuestros niños reciben más. Muchas veces reciben cosas que ni siquiera pidieron. Entonces, la frustración en no tener algo, la frustración no tener un permiso, eso los fortalece. Ellos tienen que aprender junto con todo lo demás, aprender a tolerar la frustración. Y eso empieza cuando a los 2 años se tira al piso y patalea y grita. Entonces puedo tomar 3 actitudes. Una, puedo ir a correr y decir, ay, mijita, perdón, ¿qué es lo que querías? ¿Galletas antes de la comida? Aquí están, mi amor, para que no te frustres. Esta es la sobreprotectora. Esa lo leí aquí lo traía. Sí. Esto es irresponsable. Al otro lado está que la mamá le da un buen nalgada y le dice, para que sepas por qué estás llorando. Ahora sí, para que te duele y que ahora sabes usar el miedo, el castigo, el dolor para enseñar. Son 2 que ninguno tiene que ver con una manera humana de educar. Podemos dejar que el niño se vaya, termina su enojo y puedo decir, entiendo que estás muy enojado, entiendo que querías tus galletas, pero no es tiempo. Tranquila, porque él no está haciendo para ofenderme, no está ofendiendo a nadie. Yo no estoy ofendida, estoy entendiendo que está frustrado, que hace un tremendo berrinche. Y cuando termina el berrinche, el niño se levanta. Podemos hablar. Las galletas, sí, pero después de la comida. Cuando ya la explosión de enojo termina, entonces ahora sí podemos hablar. Cuando está enojado no me va a entender el razonamiento. Claro. Pero voy a entender que está enojado. Voy a entender que está haciendo un berrinche. Ni le voy a aplaudir, ni le voy a pegar. Voy a verbalmente válido. Digo, sí. es una realidad, estás enojado. Sí, estás enojado, tú querías la... Cuando galleta. ya se levanta, y ahora vamos a hablar de las galletas. Ya están listas, mira. Pero es después de la comidita. Vamos a la mesa, vamos a comer la sopita y ya te las doy. Entonces, es ahí donde los niños aprenden un camino valioso. Entonces aprende de que tirarse al piso y hacer un tremendo berrinche no es un recurso que le va a ayudar a obtener en la vida lo que quiere, sino que hay una autoridad que sabe en qué momento es el buen momento que hay galletas. Claro. ¿Verdad? Sí. Entonces ese daño que hacemos cuando le damos a todos los niños con tal que no se frustren, qué terrible si llego adulto y no me sé frustrar y no sé aguantar la frustración porque hicieron ahora 2 días que todos estamos frustrados por el frío y no me voy a tirar al piso a hacer un berrinche, ¿verdad? Ya sé. Y entonces voy a seguir mi vida adelante, me voy a vestir, etc. Voy a saber qué hacer con la frustración. Y cada vez me voy a frustrar más porque voy a entender lo que tiene una manera de ser y una manera que ahorita puedo aprovechar. Nosotros, por ejemplo, en Froggy utilizamos el juego como una herramienta para sacar la frustración. Muy porque bien. les frustra de que, pero ¿por qué si yo era primero? Porque yo soy el chiquito, porque yo llegué primero. Claro. O la justicia, ¿verdad? Que aquí Claro. lo platicas en el libro, que en esa edad es la justicia. O sea, yo... Ojo por ojo, sí. Y después sí, pero ahora tu compañera va a empezar primero. ¿Pero por qué? Si ella siempre es primero, ella porque es mujer, y ya ves, todas las reflexiones que salen de egocéntricas. Sí, ¿verdad? ok, pero va a ser así. O perdiste y no pasó nada. Y siempre les digo, ¿y qué pasó? Pues nada. Pues no pasó nada. Ya. Ya. Sí. A veces nos va a tocar ganar, a veces nos va a tocar perder. Ya. Y yo creo que también como adultos igual, ¿verdad? Claro. Porque la vida, digo, si lo vemos, si ponemos una similitud, la vida es un juego también. A veces nos toca un juego fácil de jugar
Sí. A veces nos toca algo difícil con problemas, con algún problema que tenemos que resolver, pero Claro. siempre estar reflexionando Sí. y viendo que no nada más sea nuestro desarrollo y nuestro interés, sino que sea algo también para... Claro. Y entonces decido si yo le entro a la lucha Ujú, con una estrategia. claro. Estoy pensando en nuestra situación del país. Sí. O si digo, eso no es suficiente importante, porque es ficticio, no está pasado en la realidad, el mejor eso lo dejo, lo suelto. Lo suelto y no te enganchas. No, pero hay muchas cosas que yo me voy a participar, Claro. ¿verdad? Sí, Pero exacto. ¿cómo voy a saber Ujú. si no sé trabajar con reconocer mis frustraciones? Desde Y saber uno. cuándo es frustración y cuándo Ajá. hay una voluntad, una intención Ajá. verdadera. Claro, y para terminar, nada más, competir y colaborar. Sí. ¿Qué palabras se parecen? Pero, pues ahora hablando de competencia en general, ¿verdad? En la Sí vida, en la son. escuela, en... Son aceite y agua. Ujú. Entonces, en la propuesta aquí, en una escuela, en un salón, no tenemos por qué competir, pero siempre colaborar. Entonces, todos los juegos están en que yo sé y que yo comparto. Y yo supe y yo lo comparto con el resto. Ujú. Entonces, es muy hermoso que hay mucho menos problemas. Fricciones, Sí. ¿verdad? He escuchado mucho de niños que llegaron a jóvenes y han tenido una vida muy infeliz porque vivieron en un sistema de mucha competencia y siempre fueron al final y nunca ganaron y nunca fueron los mejores y finalmente se formaron una idea de que yo no puedo. Y no, el no competir no es una debilidad, no es sacarle la vuelta, porque en el fútbol competimos, pero competimos colaborando. Ujú. Si yo no paso la pelota al otro, no va a haber gol. O sea, siempre pensando en la cooperación. Pero sí, gano o pierdo. Pero no me duele porque yo pienso que voy a ser mejor la próxima vez. Claro, ¿verdad? que piensas otra estrategia. Pero unas estrategias en el salón que siempre quién es el mejor y quién es el menos malo es muy dañino para los niños. Para los niños, sí. Sí. Bueno, terminamos. Muchísimas gracias. Mil gracias, Sí, Úrsula. A pesar de claro. que andas enferma, te agradezco mucho que me hayas atendido porque sí anda toda congestionada. Pero bueno, mil gracias a todos por escucharnos. Mil gracias, Úrsula. Sí. De verdad que estoy súper Bonito contenta. momento. Sí, Muchas ya sé. gracias. Muchas gracias a ti, sí. Úrsula. Y bueno, nos estamos viendo. Nos vemos. Bye.